El señor Marinakis hoy presentó ante la Mesa de Diálogo Social de Política Salarial un informe sobre el estado de la indexación o de los precios indexados al salario mínimo en el Paraguay en el marco de unos estudios que está haciendo el Ministerio de Trabajo en relación con el tema salario mínimo. Señor Marinakis, gracias en primer lugar por estos minutos para esta nota. Nos gustaría conocer a grandes rasgos las principales conclusiones y hallazgos del informe que presentó hoy a la mesa. El día de hoy presenté algunas experiencias internacionales de países que liberaron al salario mínimo de la responsabilidad de ser el indexador de distintos precios en la economía, las razones por las cuales se había hecho eso, los fundamentos y los instrumentos que necesitan ser creados para producir esa sustitución. Y después simplemente tuvimos un intercambio sobre en qué medida esa situación se reproduce en Paraguay, es significativa, qué efectos hay y si consideran que es necesario pasar por un proceso de revisión de la mecánica que existe hoy en día en Paraguay. De la aproximación que usted hizo a las experiencias de España, Uruguay y México, comparadas con la de Paraguay, sin, digamos, establecer un juicio de valor final, ¿qué aspectos nota como semejantes y diferentes, pertinentes para este análisis? Lo que se observa en general es que el objetivo principal y original de la introducción de un salario mínimo en una economía es ser un instrumento para regular el mercado de trabajo, estableciendo un piso mínimo para las remuneraciones de los asalariados privados. Es decir, está enfocada, tiene un foco sobre una parte del mercado de trabajo. Ahora, cuando ese instrumento, ese salario mínimo, se quiere utilizar para ajustar una serie de precios adicionales en la economía, se le está cargando una responsabilidad adicional que muchas veces no puede ser cumplida y por lo tanto termina afectando el objetivo original del salario mínimo. Eso es lo que queremos evitar, eso es en lo que en la discusión queremos separar las aguas y decir, no, el salario mínimo está cumpliendo con su rol o esta tarea adicional que se le ha cargado es una mochila que es muy pesada y por lo tanto está impidiendo que el salario mínimo cumpla con su objetivo original. Ese es el sentido de la discusión y bueno, hemos tenido un intercambio interesante donde se han señalado algunas situaciones que podrían asimilarse a situaciones de este tipo en Paraguay que podría llevar a este tipo de revisión. Lo importante es que si uno elimina ese vínculo, uno tiene que sustituirlo por alguna otra cosa. No puede simplemente decir, eliminar, no se puede utilizar más el salario mínimo como indexador, sino que tiene que decir, no se puede utilizar y se tiene que utilizar este otro tipo de índice generado específicamente o un índice que preexista. Y sobre ese estuvimos conversando un poco. En otros lugares, ese índice en España, en Uruguay y en México, ¿quién lo establece? Lo establecen las autoridades públicas en algunas instancias después de consultas con los actores sociales, pero en última instancia es el gobierno el que asume esa responsabilidad porque los elementos que son indexados muchas veces son elementos que son de carga fiscal y por lo tanto están muy relacionados con la capacidad que tiene el Estado de dar esas prestaciones, esos servicios, esas pensiones mínimas, esos subsidios de cesantía que hay en algunos de los países y por lo tanto al tener un costo tienen que estar seguros que tienen los recursos, por lo tanto esa es la institución que finalmente los determina. ¿Alguna reflexión final, señor Marinakis, sobre el diálogo social como herramienta para este tema en particular? Usted dice que la discusión fue rica, interesante. ¿Qué mensaje deja a las instancias tripartitas del Paraguay sobre este aspecto en particular? Yo felicito y me alegro mucho que esta discusión no haya sido a puertas cerradas, sino que haya involucrado a los actores sociales e incluso desde el sector público había representación de distintos ámbitos del sector público que están concernidos con esta discusión. Esta discusión tiene que ver con los trabajadores, los asalariados, tiene que ver también
una serie de grupos sociales que se benefician con estas relaciones y por lo tanto tienen que ser parte de la discusión. Nosotros en la OIT siempre fomentamos que quienes son parte de la discusión tienen que estar en la mesa y participar de la búsqueda de soluciones. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. El señor Andrés Marinakis, especialista en política salarial de la Organización Internacional del Trabajo, comentándonos sus impresiones sobre esta reunión de la Mesa de Diálogo Social de Políticas Salariales, la Mesa de Diálogo Tripartita, convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.